Le voy a invitar ahí que vayamos al Salmo 141. Si puede acompañarme ahí al Salmo 141. Salmo 141. Si lo tiene por ahí, me puede indicar con un amén, si ya lo tiene. Le voy a dar lectura y usted lo puede seguir ahí con su vista. Dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas, como quien hiende y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una de sus redes, mientras yo pasaré adelante. Gracias, Dios, te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias. Le voy a invitar a que tome su lugar. Te damos gracias, Señor. Yo te ruego, Señor, que uses mi vida para este propósito, Señor, para predicar tu palabra y que el mensaje pueda ser entregado con fidelidad. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Pues nuevamente doy gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí y poder predicar la palabra. Gracias por la invitación. A veces como cristianos, hermanos, pensamos, bueno, personalmente así yo lo llegué a pensar en algún momento, ¿verdad? Y muchos podrían tener ese mismo pensamiento, que cuando somos cristianos vamos a ser aceptados por todo el mundo, que por ser cristianos, por tratar de llevar una vida íntegra, vamos a tener respeto y honor por parte de todas las demás personas, y que las situaciones desfavorables en nuestra vida se van a ir para siempre, que seremos libres para siempre de las dificultades. Pero la realidad para un cristiano es que debemos de enfrentar diversos escenarios en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana, superar ciertas barreras, y la vida de un cristiano es un constante reto, es un reto, siempre es un reto. Una vez iba por la facultad, recuerdo que iba camino ya hacia el camión y estaba un misionero, lo recuerdo bien, estaba vendiendo ahí separadores. Y pues me acerqué y le quise cooperar ahí para sus separadores. Lo hacía para poder mantener la obra que él estaba llevando como misionero. Me puse a platicar hoy un poquito con él, pero se quedó muy grabada una frase que me dijo, que el cristiano está cómodo donde está incómodo. Es algo extraña la frase, pero él decía, es que el cristiano está cómodo donde está incómodo. Y uno podría llegar hasta pensar como cristiano que cuando todo está tranquilo, cuando todo está calmado, algo está mal, ¿verdad? Algo anda mal, ¿verdad? Algo está pasando mal, cuando todo está tranquilo en nuestra vida, ¿sí? Como cuando los niños, ¿verdad? Los papás no escuchan a los niños ahí en el cuarto, algo anda mal por ahí, ¿sí? Esto no quiere decir que la ausencia de problemas sea algo malo, ¿verdad? Que la comodidad sea algo que debamos evitar propiamente. Más bien es saber que llegarán momentos en nuestra vida, hermanos, donde la fe y la confianza se verán probados, donde tal vez estaremos al límite de lo que podemos llegar a soportar, y lo que nosotros pensábamos de nosotros mismos se pueda desvanecer frente a nuestros ojos. Podríamos tener nosotros un concepto de nuestra vida, de cómo somos, de lo que podemos llegar a soportar, de lo que no podemos llegar a soportar. Pero de repente estos momentos que estamos mencionando, nos enseñan acerca de nosotros mismos, ¿verdad? Uno puede pensarse paciente cuando no hay nada que desafíe nuestra paciencia en ese momento. Podemos ser los más pacientes del mundo. Uno puede creerse valiente
cuando todo parece seguro en nuestra vida, pero cuando llegan esos momentos desafían estos conceptos, amén. Uno puede creer que es capaz de enfrentar un ambiente hostil cuando jamás ha estado inmerso en un ambiente hostil. Aquí nos encontramos ante un salmo escrito por David. Y David pasó por muchos momentos que desafiaron su vida, muchos momentos de persecución, muchos momentos complicados, muchos momentos difíciles. Y este salmo refleja la angustia ante la provocación de un alma que busca desesperadamente la santidad y la protección de Dios, y expresa también al final de este salmo la actuación de Dios. Él buscaba la actuación de Dios en ese momento que estaba pasando, en esa situación por la que estaba pasando. Y comienza ahí el versículo 1 y 2 con una oración, yo le puse aquí desesperada. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí podemos ver algunas cosas, ¿verdad? Algunos elementos. Para empezar, ante esta situación, David reconoce el valor de la oración, podemos ver ahí. Y como cristianos, nosotros tenemos que reconocer el valor de la oración en nuestra vida, especialmente en momentos de angustia. No que tengamos que orar nada más en momentos de angustia, pero reconocer el valor, especialmente en momentos de angustia, porque ahí es cuando más necesitamos o sentimos que más necesitamos a Dios, y tenemos que darle el valor que merece, ¿verdad? Lo segundo que podemos ver ahí es la necesidad desesperada de ser escuchado. Dice ahí, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. No sé si le ha pasado, cuando está en una situación difícil en su vida, quieres que Dios responda, quieres que lo haga ya, amén. Quieres que Dios responda inmediatamente. Yo me imagino a Job cuando estaba en esa situación, él quería una respuesta, y lo vemos en el diálogo que él tiene, ¿verdad?, con sus amigos, y cuando habla acerca de Dios. Ojalá pudiera presentarme delante de Dios. A veces nosotros también estamos en estas situaciones. En esta situación en particular, David, pues según lo que leemos, nos damos cuenta que estaba inmerso en un ambiente hostil, que había personas malas, impías, que lo agobiaban, que lo amedrentaban, y él necesitaba la respuesta de su Padre. Amén. Él necesitaba la respuesta de Dios, y con una oración desesperada se dirigió a él. Señor, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. En ocasiones hay desesperación en nuestro corazón, hermano, y tenemos esa necesidad desesperada de ser escuchados, pero podemos tener la certeza de que quien nos escucha en ese momento y en todo momento que nos dirijamos a Él es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. David lo sabía, que el Dios que lo escuchaba es el Dios que todo lo puede. Recuerdo ahí una ocasión ahí en el trabajo, llegó un compañero, ahí en el CFE, un compañero llegó ahí, fue nuestro compañero, y me platicaba de su vida. Decía que él tenía una empresa, que de pronto por el COVID quebró su empresa. Llegó a su mente la idea del suicidio, llegaron muchas ideas difíciles. Hizo muchas locuras, me contó todo, ¿verdad? Si le cuento aquí, a lo mejor se pone bueno, pero se va a ir el tiempo, ¿verdad? Se pone bueno el chisme, digo. Pero ese compañero me empezó a platicar cada una de las situaciones y locuras que empezó a hacer por causa de la situación que estaba viviendo. Pero dentro de toda esa locura, dentro de todo ese caos en su vida, dice que fue a la iglesia y con una oración desesperada se acercó al Señor y dijo, no puedo más, no puedo más. Y le dijo a los de esa iglesia, yo no puedo ya con mi vida, no quiero vivir. Se acercaron todos, dice, le hicieron bolita ahí y oraron todos por él. Dice, 3 días después trabajó primero en Liverpool de mantenimiento y luego ya ahí con nosotros, ahí en CFE.
La situación es que él estaba preocupado por su familia, estaba preocupado por lo económico, por muchas cosas, por su casa, por tantas cosas que podía perder. Pero Dios le respondió en su oración desesperada. David estaba desesperado, ¿verdad? Porque él quería mantenerse firme, íntegro delante de Dios enfrente dentro de esa situación en la que gente impía hacía y decía muchas cosas, ¿verdad? Vemos ahí también que la oración menciona ahí, habla acerca de que subo mi oración, dice aquí en el versículo 2, delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. El incienso iba acompañado de una ofrenda, ¿verdad? Y era algo constante en la casa del Señor. Podemos nosotros aprender, o podemos ver aquí, que nuestra oración tiene que ser constante, ¿verdad? Cuando estamos en angustias, y en cualquier otra situación debe ser constante, pero en angustia nos podemos llegar a desanimar si no vemos respuesta, podemos desistir, pero David decía que esa oración sea como el incienso que subía delante de la presencia del Señor. Cuando todo parezca adverso, debemos de aferrarnos a la oración. Nuevamente yo me acuerdo, pues cuando Natalie estaba pasando por la situación ahí debatía en la vida y la muerte. Yo les comentaba ahí en la dominical esta situación, ¿verdad? Que yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué más podía hacer, pero oré, dije, pues tenemos un Dios poderoso. Doblé mis rodillas y después de ahí se me vino a la mente el enviarles un mensaje a todos los que pudiera y que oraran al Señor para poder que Dios obrara a favor de la vida de Natalie, que viviera. Y hasta ahorita le preguntan, ¿verdad? Que eres tú por la que estábamos orando de Estados Unidos y de otros lugares. Amén. La oración debe ser constante. Cuando hay algo que nos angustia, no hay mejor lugar que la oración, ¿verdad? No hay mejor refugio que la oración. Continúa en el versículo 3. Dice, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprende será un excelente bálsamo. Y David, dentro de esa situación que estaba viviendo, en la que lo amedrentaban todos los que estaban a su alrededor, que eran impíos, algunos que eran líderes también, tenía un deseo en su corazón y era mantener su integridad. Había una lucha interna. En ocasiones, hermanos, nosotros pensamos que la solución está en que los demás cambien, ¿verdad? Cuando hay situaciones de ese tipo y tenemos una perspectiva limitada de lo que está sucediendo. Porque nos podemos hacer una pregunta: ¿por qué Dios será capaz de introducir a sus hijos santos en un ambiente hostil como lo hacía con David o lo hizo con David? Es interesante leer las palabras de David, comenzando en esta petición. El deseo de que Dios trabaje en su interior en medio de esa situación. Señor, le dice aquí, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios, es decir, guarda mis palabras, lo que yo pueda decirles a ellos que me amedrantan, ¿verdad? Su petición era que trabajara en su interior, no que cambiara nada más a los demás, sino también, pues yo cambio también mi interior. Entonces, es curioso que muchas cosas en la vida tengan que provocar dolor para desarrollar algo. Y muchas veces esto es aplicado en nuestra vida espiritual. A veces somos incomodados para crecer y sabemos que Dios tiene un control perfecto sobre todas las cosas. Fácilmente Dios podía quitar a aquellos que amedrentaban a David. Fácilmente Dios puede quitar a aquellos que lo amedrantan ahí en el trabajo, que se burlan de usted, en la escuela, a donde usted vaya, porque es cristiano. Lo puede hacer fácilmente Dios. Pero deberíamos de imitar aquello que David hizo, ¿verdad? Y le pidió al Señor: Señor, trabaja en mi interior, obra en mí, guarda las palabras que yo diga, la integridad que se mantenga ahí en mi vida.
Dios tiene control inclusive de quienes nos aborrecen, pero Él desea cambiar nuestro interior en muchas ocasiones. Y aunque pueda arder a veces en nuestra vida, Dios quiere pulirnos, ¿verdad? Dios, en una ocasión, Israel se quejaba contra Dios y decía: ¿por qué nos has librado del cautiverio, pero pues aún hay enemigos, aún pagamos tributo a los enemigos que están en la tierra todavía y nos amedrantan? Y pensaban que Dios se tardaba en su respuesta, pero Dios les habla y les dice: mi mirada está como el platero con la plata cuando trabaja, ¿verdad? Con la plata. Le dice: si el platero desviaba su mirada en el proceso de la plata, de purificarla, esta podía desaparecer en el calor. Tenía que tener su mirada puesta siempre en el proceso. Y Dios utiliza esta ilustración para decirles: es que mi mirada siempre está con ustedes, y si esto lo estoy permitiendo es porque es algo que los hará crecer, que ustedes lo necesitan. Amén. Entonces Dios quiere cambiar nuestro interior, y aunque nos pueda llegar a doler, primero quiere pulirnos. Por eso les digo que en la vida muchas cosas pueden provocar dolor, pero nos llevan a crecer. Cuando estudiamos a veces pues nos desvelamos y hay muchas cosas que tenemos que hacer para poder sacar adelante lo que estamos haciendo. Cuando hay trabajo, pues a veces hay que dar extra para poder llegar más arriba. Por ejemplo, los que hacen ejercicio, a veces dicen ahí que si no duele no pasa nada, ¿verdad? No hay crecimiento. Todo esto es necesario para poder crecer. Espiritualmente no es diferente. En ocasiones tiene que haber dolor en nuestra vida, pero un dolor que es controlado por el Señor. David comienza ahí pidiendo: guarda la compostura. Le pide al Señor que Él pueda guardar la compostura y frenar su lengua en el versículo 3. David pide a Dios que lo ayude a controlar su lengua. No quiere imitar la conducta de sus enemigos, ni dar deshonor a Dios o daño a su prójimo. Cuando somos amedrentados por personas que nos aborrecen, hermanos, muchas veces nos vemos tentados a responder de la misma manera, ¿sí o no? Y deseamos hacer justicia por nuestra propia mano. Decimos: ojalá, no le deseo el mal, pero que compre una coca y le venga sin gas, o situaciones así, ¿verdad? Compre unas papas y le venga sin tazo. Entonces, deseamos hacer justicia por nuestra propia mano y queremos el mal. Pero David decía: refrena mi lengua. Oramos también nosotros de esta manera: Señor, refrena mi lengua, porque podría yo contestarle de la mejor manera, ¿verdad? Pero a veces no nos creemos capaces de hacerlo. A veces nos creemos tan capaces de poder retribuir a lo que nos ha hecho. Y ahí es donde nosotros haríamos bien en imitar a David y acudir a Dios y decirle: Señor, yo no me creo capaz de no responderle a esta persona por esta situación, pero aquí es donde yo te necesito, así como David. Refrena mis labios, ¿verdad? Refrena mi lengua. Muchas veces fallamos más por lo que decimos, hermanos, que por lo que hacemos. Y una pequeña mosca, dice la palabra de Dios ahí en Eclesiastés, echa a perder el perfume del perfumista. Un pequeño desvío, hermanos, a nuestra moral cristiana puede traer graves consecuencias y duraderas en algunas ocasiones. Y en ocasiones, pues la situación nos imposibilita esto, pero Dios está ahí para socorrernos. Evitar imitar sus acciones. El versículo 4 dice: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Aunque con ello David pudiera encontrar algún alivio, actuar como ellos están actuando en contra de él, él desea que la gracia de Dios frene todo intento de querer ser como ellos para aliviar lo que está pasando en su vida. Mientras vivamos en este mundo y la inclinación al mal se halla en el fondo de nuestro corazón, hermanos, tenemos la necesidad de orar, fíjese bien esto, para no ser seducidos por estos deseos. Nuevamente, mientras vivamos en este mundo y la inclinación al mal se halla en el fondo de nuestro corazón, tenemos la necesidad de orar para no ser seducidos por estos deseos de los que estamos hablando.
No coma yo de sus deleites, decía David, en alusión a las comodidades y a la buena mesa que aquellos impíos se habían procurado mediante sus actos de violencia, hermanos. Las buenas personas, los creyentes, las personas que quieren agradar a Dios, debemos orar incluso contra las dulzuras del pecado. Aquello que parece agradable, aquello que parece cómodo. Para David, a lo mejor en ese momento, lo cómodo hubiera sido responderles igual, actuar igual, actuar en venganza. Pero David decía: yo necesito, Señor, que tú trabajes en mi interior, que tú refrenes mi lengua, que tú me ayudes a actuar conforme a tu gracia. Amén. El versículo 6 y 7, el versículo 5, nos dice lo siguiente: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Es el pecado, hermanos, no la corrección, lo que quebranta los huesos, según lo que dice la palabra. Dice la palabra que Dios, a quien ama, corrige como un padre a su hijo. Ahí en Proverbios 3, 11 y 12 lo podemos encontrar. Y hay personas a nuestro alrededor que buscan genuinamente nuestro bien, y aunque no siempre sea de nuestro agrado, debemos tener esto siempre en cuenta. Mientras los impíos estaban incomodando la vida de David, David deseaba: Dios trabaja en mi interior. Hay personas que causan incomodidad en nuestra vida, pero realmente buscan un crecimiento genuino en nuestra vida, y a esas personas, como David, debemos tener un oído dispuesto para escuchar aquella corrección. No sé si me explico con lo que le quiero comunicar en esta hora, pero hay personas de las que tenemos que aprender lo bueno y también cómo no hacer las cosas, ¿verdad? Como los impíos. Y hay personas que tenemos que imitar su vida porque son ejemplos dignos y nos comparten de su sabiduría, y a veces la corrección, pues yo creo que no es muy agradable para casi nadie, ¿verdad? Pero aquí David tenía un deseo y le decía a Dios: yo puedo aceptar la corrección de ellos, porque eso yo sé que será de bienestar para mi vida. Versículos 6 y 7 dice: serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras, que son verdaderas, como quien hiende y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. En otra versión dice lo siguiente: cuando a sus líderes los arrojen por un acantilado, los perversos escucharán mis palabras y descubrirán que son verdad. Como las piedras que levanta el arado, los huesos de los perversos quedarán esparcidos sin que nadie los entierre. Y aquí podemos ver la manifestación oportuna de la justicia. La gente quiere justicia de inmediato, ¿verdad? Cuando las personas buscan brujos o buscan otro tipo de respuestas para sus problemas, ahí la oferta es algo rápido, algo al instante. Pero el Señor, yo siempre he pensado que si el Señor ha creado el tiempo, es para usarlo. Si Dios, dentro de todo lo que existe, ha hecho el tiempo, pues Él se toma su tiempo porque Él lo creó para usarlo, para algún motivo. Y la justicia, la maldad y la justicia siempre tendrán su retribución, así como la justicia y la bondad. Cuando los líderes corruptos reciban la retribución de sus actos, la gente perversa que los apoyaba se daría cuenta de su error, con la esperanza David lo decía, con la esperanza de que ellos corrigieran su camino. Amén. Todo tiene su tiempo y Dios lo hará en su momento. A veces vemos y decimos: es que esto es tan injusto, ¿verdad? Israel lo dijo muchas veces, pero el Señor les habló en muchas ocasiones y les dijo que Él actuaría en su tiempo. Dios lo haría en su tiempo. Daniel 12, por ejemplo, 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Parece a veces que la justicia no llega, pero siempre hay un tiempo reservado para todo. Dice Eclesiastés que hay tiempo para todo. Y la justicia resplandecerá en su momento. Amén. Esto nos debe llevar a David a tener lo siguiente. Primeramente, lo que dice el versículo 8 al 10. Busco tu ayuda, oh Señor soberano. Tú eres mi refugio, no dejes que me mate. Líbrame de las trampas que me han tendido
y de los engaños de los que hacen el mal. Que los perversos caigan en sus propias redes, pero a mí déjame escapar. Debe llevarnos a tener plena confianza en Dios. Primeramente, en el versículo 8, dice él, busco tu ayuda, oh Señor. ¿Qué nos dice esto? Fijar la mirada en Dios. Yo le voy a pedir que lo repita conmigo. Fijar la mirada en Dios. En lugar de fijar la mirada en la impotencia, en el deseo de venganza, en el odio, en el resentimiento o cualquier otra situación derivada de esta incomodidad que podemos llegar a pasar por los perversos o por cualquier otra situación, siempre debemos de fijar nuestra mirada en Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo es no fijar nuestra mirada en otra cosa o fijar nuestra mirada en Dios? ¿Cómo sería eso? No actuando bajo nuestros impulsos y orando en todo tiempo, ¿verdad? Confiando en que Dios hará justicia en su momento, pero no hacerlo por nuestra propia mano, mantener nuestra integridad. Versículo 9 dice, Dios es el que nos guarda, le puse aquí. El versículo 9 dice, líbrame de las trampas que me han tendido y de los engaños de los que hacen el mal. El salmista al final, pues ahí entrega su preocupación en manos de Dios, pues sabe bien, como dice la palabra, que su ayudador no duerme y se complace en hacer misericordia. Él es el Dios que hace justicia, es el Dios de justicia. Él es el Dios de justicia para nosotros. Lo es también. Como creyentes, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Desarrollar esta confianza en Dios, que Él es nuestro refugio. Lo cantamos, lo decimos muchas veces, pero hay que creerlo siempre. Él es nuestro refugio, Él nos guarda, como dice aquí, de todo lazo. Dios le dice a Israel en Isaías 54:17 que ninguna arma forjada prosperaría contra Él. Nosotros podemos acudir siempre a Él en oración en lugar de confiar en lo que podemos llegar a hacer para aliviar esa situación nosotros mismos, confiando en que Dios nos guardará siempre. Y para terminar, el versículo 10, que los perversos caigan en sus propias redes, pero a mí déjame escapar. El que obra maldad por su propia maldad caerá. Amán, por ejemplo, en la palabra de Dios nos enseña ahí que Amán cayó en su propia trampa. Él deseaba el mal para Mardoqueo, le construyó algo para poder una horca ahí para poder que él muriera, fuera ahorcado ahí, para que él muriera ahí, para que Mardoqueo muriera ahí. Pero ¿cómo terminó esta historia? Dios obró. Mardoqueo nunca se ensañó con él, sino más bien él confiaba en Dios y buscaba, iba enfocado en su propósito, no volteaba a ver a Mardoqueo, a ver cómo podía vengarse, no, él seguía enfocado. ¿Y cómo terminó esta historia? Amán terminó en esa misma trampa que él había tendido, terminó muriendo ahí. En su propio lazo, en su propia trampa, terminó esta persona. Los que acusaron a Daniel fueron devorados por los leones, que fueron dispuestos para devorar a Daniel, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Pues Daniel fue librado. Y no es que nosotros busquemos el mal para los demás, no. La palabra nos enseña que oremos por ellos, ¿verdad? La palabra nos enseña que les prediquemos la palabra, que decimos el bien, a pesar de que sea complicado. Pero a veces las consecuencias pues surgen y la justicia resplandece, como lo decíamos hace un momento. Ellos tenían algo en común, Daniel, por ejemplo, y Mardoqueo, tenían su confianza en Dios. No se centraron en la venganza y el asunto fue simplemente el asunto de Dios. Cuando el enemigo venga, hermanos, a querer amedrentarnos, debemos de concentrarnos en nuestra tarea. ¿Y qué va a pasar? Dios se va a encargar de todo. Cualquier obstáculo no va a hacer nada para nosotros. Que el enemigo no sea el centro de nuestra atención, sino más bien el mantener nuestra integridad delante de Dios. Como David le decía, Señor, refrena mi lengua, no hagas que yo actúe como ellos. Y en momentos similares a esto, al final como a David, estos van a ser los resultados. La justicia de Dios resplandecerá en la vida de cada uno
de nosotros, confiando en Dios, ¿verdad? Buscando siempre en oración, mantenernos en santidad, en integridad y buscando que Dios trabaje en nosotros siempre. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie, con esto concluyo el mensaje.